No me lo esperaba, tío. Te lo juro por lo más sagrado. Esa noche estaba convencido de que iba a ser una de esas que se recuerdan con cariño, no una que te revienta la cabeza. Era el sábado del cumpleaños de mi cuñado, en un restaurante de Alcalá de Henares. Nada raro, familia, risas, copas, el camarero pesado que se pasa con los chupitos. Y Lucía, mi mujer, guapísima. Más de lo habitual, incluso. Vestido negro ajustado, tacones que nunca usa, y ese perfume que se pone cuando quiere llamar la atención. Pero pensé que era por la ocasión. Lo típico. Nunca pensé que esa noche iba a ser la primera pieza en caer de todo lo que yo pensaba que era mi vida. Después del postre, entre los brindis y los discursos absurdos de mi suegra, uno de los primos propuso salir a fumar fuera. Yo no fumo, pero salí igual, más por aire que por otra cosa. Y ahí fue cuando pasó. Estaba en la puerta del restaurante, con un gin tonic en la mano, mirando el móvil sin ganas, cuando escuché la risa de Lucía. Me giré por instinto. Y la vi. A lo lejos, en la esquina de la calle, justo donde no llegaba la luz de la farola, medio escondida. Con él. Un tío. No sé quién era. No lo había visto en la cena. Alto, con americana clara. Le tenía la mano en la cintura, y ella estaba inclinada hacia él como si le estuviera diciendo un secreto. Muy cerca. Demasiado cerca. Y entonces, sin pensarlo, sin esperar nada, vi cómo ella se acercaba más. Él le susurró algo, y Lucía se rió. Esa risa que siempre reservaba para cuando quería algo. Y ahí, delante de mis ojos, vi cómo le mordía el labio inferior. No fue un beso. Fue peor. Fue la señal de que eso ya llevaba tiempo. No me vio. Ni él tampoco. Me quedé clavado. Congelado. No por celos, sino por la certeza. No hubo dudas, no hizo falta imaginar nada. En ese gesto estaba toda la historia. Ese no era un tonteo, ni una borrachera, ni un malentendido. Era algo que ya tenía forma, nombre, historia. Y yo, como un idiota, allí de pie, con el vaso en la mano, siendo testigo mudo de la caída de mi matrimonio. Volví al salón sin decir nada. Me senté. Comí un trozo de tarta. Mi suegro me preguntó si todo bien, y asentí. ¿Qué iba a decir? Sí, todo perfecto. Tu hija está a la vuelta de la esquina comiéndose la boca con un tío que ni siquiera sé cómo se llama. Lucía tardó 5 minutos en volver. Venía con las mejillas rojas y ese brillo en los ojos que yo no veía desde hacía meses. Se sentó, me tocó la pierna por debajo de la mesa y me guiñó un ojo. Ahí supe que todo había cambiado. Durante el camino de vuelta a casa no dije nada. Lucía conducía como si no pasara nada, tarareando una canción de Rosalén que sonaba en la radio, con esa sonrisa tonta de quien ha bebido un poco pero no lo suficiente como para perder el control. Yo la miraba de reojo, sin mover un músculo, mientras me ardía el estómago por dentro. Todo era demasiado reciente, demasiado nítido. Esa imagen de ella tan pegada a ese tipo, ese gesto íntimo, ese brillo en los ojos que ahora sabía que no era por mí, seguía repitiéndose en mi cabeza como una película sin pausa. No sabía si decir algo, si esperar, si explotar ahí mismo. Pero elegí tragar. Callarme. Por ahora. Al llegar, ella se quitó los zapatos de tacón en la entrada, dejó su bolso en el mueble del recibidor y fue directa al baño. Desde la cocina escuché cómo se lavaba la cara, cómo suspiraba, cómo tarareaba otra vez. Yo me serví un vaso de agua, que ni toqué, solo por hacer algo con las manos. Cuando salió, me miró con una sonrisa como si todo estuviera bien y me dijo, «Ha estado bien, ¿no? Tus sobrinos están enormes».
Yo asentí. Sí, muy bien. No me reconocía la voz. Era como si estuviera prestándola de otro. Esa noche no dormí. Ella sí, profundamente, como si de verdad hubiera tenido un buen día. A eso de las 4 de la madrugada me senté en la cocina, en silencio, con la única luz encendida siendo la del extractor. No pensé en llorar. No me salía. Solo rabia. Y un vacío muy grande. No era celos. No era miedo de perderla. Era más bien una sensación de humillación. Como si de pronto te dieras cuenta de que has estado meses viviendo con una persona que ya no está ahí aunque siga metiendo sus cosas en el armario. No tenía pruebas, no sabía quién era el tipo, no sabía si era algo puntual o si llevaban meses viéndose, pero lo que había visto esa noche no era una primera vez. No se besa así a alguien con quien acabas de empezar. No se sonríe así si no hay confianza. Y ese fue el detalle que más me jodió, la naturalidad. Ella no estaba nerviosa, no miraba alrededor, no se escondía. Eso solo pasa cuando el miedo ha desaparecido. Cuando estás tan cómoda con tu mentira que ya ni haces el esfuerzo de disimular. Durante los siguientes días intenté actuar como siempre. Me levantaba, hacía el café, le preparaba la tostada como le gusta, con aceite y sal en lugar de mantequilla, me duchaba y salía a trabajar como si nada. Pero por dentro estaba completamente metido en otra cosa. Empecé a observarla con otros ojos, como si viviera con una desconocida. Y al hacerlo, todo empezó a encajar. Las tardes que decía que se quedaba de más por un paciente. Las noches en las que llegaba oliendo a un perfume que no era suyo. Los sábados que decía que salía con sus amigas pero nunca publicaba fotos ni mencionaba a nadie por su nombre. Pequeños detalles que hasta esa noche yo había ignorado como un imbécil. Porque así es esto. No ves nada hasta que lo ves todo de golpe. No quise espiarla. Ni revisar su móvil ni seguirla ni ponerme en plan policía. No iba de eso. Quería entender. Saber quién era el otro. ¿Qué tipo de persona era capaz de meterse con una mujer casada sin pensar en las consecuencias? No me dolía tanto la traición como el desprecio. Porque eso era lo que sentía, que me habían pasado por encima como si no importara, como si mi papel en su vida se hubiera quedado en pagar facturas y preguntar qué hay para cenar. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, sonó el portero automático. Contesté yo. Una voz masculina preguntó por Lucía. ¿Quién la llama?, pregunté sin dar nombres. Hubo un segundo de silencio, y luego el tipo dijo, dile que es el fisioterapeuta. Era mentira. Lucía no iba al fisio desde hacía meses. Me quedé callado, no abrí la puerta. Apagué el portero. Cuando ella salió, se secaba el pelo con la toalla y me saludó como siempre. No dije nada. Pero esa noche, volví a salir solo a la calle y me fui a sentar al coche. Encendí un cigarro, aunque llevaba años sin fumar. Me temblaban las manos. Ahí fue cuando tomé una decisión, iba a averiguarlo. No por celos, no por rabia, sino porque necesitaba saber en qué punto exacto de la mentira estaba metido. Y si había algo que pudiera salvar, o si ya estaba todo podrido. No me valía con acusaciones ni suposiciones. Quería hechos. Personas. Fechas. Sitios. Tenía que saber hasta qué punto me había convertido en el payaso de la historia. La semana siguiente fue clave. Un viernes, Lucía me dijo que tenía una jornada especial en el hospital, que era obligatorio quedarse hasta las 9 porque vendrían del sindicato a dar una charla. Me lo dijo sin mirarme mucho, mientras se servía un yogur en un bol. Asentí. No dije nada. Pero esa misma tarde, salí de trabajar antes, pasé por casa, me cambié de ropa y cogí el coche.
esperé a unas calles del hospital. A eso de las 8:10, la vi salir por la puerta de atrás. No iba sola. Iba con él. Lo reconocí al instante. Era el tipo del cumpleaños. El mismo que la había agarrado por la cintura como si fuera suya. Llevaba un polo azul y unos vaqueros, y tenía esa sonrisa de gilipollas que tienen los que creen que no hay consecuencias. Ella se subió a su coche. No se besaron. Pero él le tocó la pierna justo antes de arrancar. Fue como si me dieran una patada en el pecho. Lo seguí. No sé ni cómo conduje. No pensaba. Solo tenía el volante entre las manos y los ojos fijos en las luces rojas del coche de ese cabrón. Pararon en un hotel pequeño en Coslada. Nada lujoso, pero claramente no era la primera vez que iban. Él bajó primero. Miró alrededor. Ni siquiera intentó disimular. Luego bajó ella, con la chaqueta por encima del brazo. Entraron. Y yo me quedé allí, en el coche, solo, sintiendo como todo dentro de mí se caía a pedazos. No lloré. No grité. Solo respiré. Fuerte. Como si estuviera a punto de entrar a una pelea. Esa noche no volví a casa. Dormí en el coche, en el aparcamiento de una gasolinera. No podía mirarla. No podía fingir. Y todavía no sabía qué hacer, pero sí sabía que ya no era el mismo. Algo en mí se rompió para siempre en cuanto los vi entrar juntos por esa puerta. Volví a casa el sábado a las 9 de la mañana. Me dolía la espalda de dormir en el coche y tenía los ojos secos de no haber pegado ojo en toda la noche. Cuando abrí la puerta, Lucía estaba en la cocina preparando café como si nada. Me miró por encima del hombro, tranquila, y dijo con esa voz neutra que pone cuando intenta medir sus palabras: ¿Dónde estabas? Me desperté y no estabas en la cama. Le contesté con la misma calma con la que uno dice algo cotidiano: fuera. Se giró, apoyó las manos en la encimera y me observó con esa expresión que mezcla curiosidad y desdén. Fuera, ¿y eso qué quiere decir exactamente? Yo la miré, respiré despacio, y le solté la verdad sin adornos: que te vi. Que sé con quién estuviste anoche. Que ya no hace falta fingir. El ruido del café cayendo en la cafetera fue lo único que sonó durante unos segundos. Ella no reaccionó de inmediato. Me observó en silencio, con una especie de calma tensa que me puso aún más nervioso. Luego, sin apartar la vista, me dijo: no sé de qué hablas, Marcos, pero si vas a montar una escena te aviso de que no tengo fuerzas para tus paranoias. Ese intento de manipularme me encendió. Le golpeé la mesa con la mano abierta, no para asustarla, sino para detener su teatro. No son paranoias, Lucía. Te vi con él. El del cumpleaños de tu hermano. El del coche azul. Os seguí. Entrasteis juntos en el hotel. Y antes de que empieces con tus cuentos, te aclaro que no necesito explicaciones de horarios ni de guardias porque ya lo sé todo. Lucía se quedó quieta. Me observó con una frialdad que no le había visto nunca. Después, se dio la vuelta y apagó la cafetera. Ni una lágrima, ni un intento de negarlo. Solo silencio. Luego, con voz baja, dijo: no tenías que seguirme. Eso no te da derecho a nada. Me reí, aunque no tenía ninguna gracia. ¿Derecho? ¿De qué hablas? Soy tu marido. Te he visto meterte con otro en un hotel. No necesito un derecho, Lucía, necesito dignidad. Se cruzó de brazos, me miró fijamente, y lo soltó todo de golpe, sin emoción, como si hubiera ensayado esa conversación 1000 veces. Sí, estuve con él. No te voy a mentir. No fue la primera vez. Tampoco te voy a dar excusas. Simplemente pasó, y ya está.
La forma en que lo dijo fue peor que el hecho en sí. Ni culpa ni remordimiento. Ni siquiera una lágrima. Solo indiferencia. Le pregunté, intentando mantener el control, ¿quién es ese tipo? ¿Desde cuándo? Ella suspiró, se sentó en una de las sillas de la cocina y empezó a hablar despacio. Se llama Sergio. Trabaja en el hospital. Nos conocimos hace unos meses en una formación. Empezamos hablando, luego tomando café, y pasó lo que tenía que pasar. No fue algo planeado. Y antes de que digas nada, no pienso dejar mi trabajo ni esconderme. No voy a convertir esto en una telenovela. Me quedé de pie frente a ella, sintiendo como la rabia me subía por dentro. ¿Y qué esperas que haga yo? ¿Que te dé las gracias por ser tan sincera? ¿Que te aplauda porque al menos me lo reconoces? Ella me miró sin pestañear. Espero que no me hables como si fuera una criminal. No te he matado, Marcos. Y tampoco te voy a pedir perdón, porque no creo que esto tenga arreglo. Esa frase fue como una sentencia. Se levantó, recogió su taza y la lavó. Yo no podía moverme. Sentía que algo en mí se había roto de manera irreversible. Así que ni siquiera vas a intentar explicarlo, dije por fin. Ni una palabra sobre por qué, sobre qué te faltaba o qué te empujó a hacer esto. Lucía se encogió de hombros, sin mirarme. ¿Para qué? Tú y yo llevamos años viviendo como compañeros de piso. Ya no hay pasión, ni interés, ni nada. Lo único que hacemos es repetir la rutina. Él me hizo sentir algo que ya no sentía contigo. No lo busqué, pero tampoco lo rechacé. A veces la vida es así. Me dolió más esa frase que cualquier insulto. Porque era verdad que nuestra relación llevaba tiempo apagada, pero yo había seguido creyendo que eso formaba parte del desgaste normal de los años, no de una condena a muerte. Entonces, ¿qué? ¿Te vas con él?, le pregunté. No lo sé, respondió sin dudar. No he pensado en eso todavía. No sé si quiero estar con él, pero sí sé que no quiero seguir fingiendo contigo. Esa frialdad era insoportable. Cada palabra suya era una puñalada limpia, directa, sin rodeos. El resto del día fue una sucesión de silencios. Ella se encerró en la habitación. Yo me quedé en el salón con el televisor encendido solo por tener ruido. No podía pensar en nada más que en lo que había visto y escuchado. Me sentía como un extraño dentro de mi propia casa. Por la tarde, cuando salió del dormitorio, llevaba una mochila pequeña. Voy a casa de mi hermana unos días, dijo. Necesito espacio, y tú también. No le respondí. Solo la miré mientras abría la puerta y se marchaba. Ni una disculpa. Ni una mirada de culpa. Cerró la puerta con suavidad, como si no quisiera despertar a nadie, y se fue. Esa noche me quedé solo en el sofá, mirando el techo. No podía llorar, no podía dormir. Lo único que hacía era pensar en cada conversación de los últimos meses y en cómo todo encajaba ahora. Recordé los fines de semana que inventaba guardias, las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, las risas que nunca eran por mí. Todo cobraba sentido, y eso era lo peor, la sensación de haber sido ciego por voluntad propia. No me traicionó de la noche a la mañana, lo hizo poco a poco, aprovechando cada hueco de confianza que le di. Al día siguiente, decidí que tenía que enfrentarla de otra manera. Fui al hospital a la hora en que ella terminaba el turno. Esperé en el aparcamiento. Cuando salió, venía sola. Caminaba rápido, sin mirar alrededor. Me acerqué. Al verme, se paró. ¿Qué haces aquí?, preguntó, seria. Vine a preguntarte si piensas acabar con esto o si tengo que hacerlo yo, le dije. Ella bajó la mirada y dijo, no sé qué esperas. No te debo nada. Si me debes algo,
respondí, me debes respeto. Si vas a seguir con él, ten el valor de decirlo. Se cruzó de brazos. No voy a seguir viendo a Sergio. Ya lo terminé. No quiero a nadie ahora mismo. Quiero estar sola. La miré, intentando detectar si mentía. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque ya no tiene sentido. No te lo digo por ti, sino porque me estoy cansando de todo. No quiero estar con nadie por costumbre. Su tono era tan plano que ni siquiera me dio alivio. No sabía si creerla o no. Así que lo dije claro, vas a salir de casa, Lucía. No quiero volver a verte ahí. Quiero que recojas tus cosas y te vayas hoy. Ella asintió sin protestar. Está bien. Me lo imaginaba. Dio media vuelta y se fue caminando hacia su coche. Ni una mirada atrás. Esa tarde empaquetó su ropa y algunos papeles. No me habló. Ni una palabra. Cerró la maleta, la subió al coche y se fue. No dejó nota, ni mensaje, ni intento de disculpa. Solo el olor de su perfume flotando por la casa. Yo me quedé allí, mirando el pasillo vacío, con esa sensación extraña de haber pasado de ser marido a ser un desconocido en menos de 24 horas. Esa noche la rabia me sostuvo despierto. Pensé en todo lo que había hecho por esa relación, en los años, en los sacrificios, en las promesas que ahora no valían nada. No era tristeza, era algo más profundo, una mezcla de humillación y furia que me daba vueltas en la cabeza. Su frialdad me había herido más que su infidelidad. Saber que no me amaba era duro, pero entender que no le importaba en absoluto era insoportable. Esa indiferencia fue lo que me hizo decidir que no iba a quedarme de brazos cruzados. No se trataba solo de perderla, se trataba de recuperar el respeto que me había quitado delante de sus ojos. Cuando por fin amaneció, tenía la decisión tomada. No iba a llorar más ni a esperar explicaciones. Iba a hacer que sintiera en carne propia lo que era perder algo valioso sin poder recuperarlo. Ella había elegido destruir lo que teníamos, y ahora iba a conocer lo que significaba de verdad perder el control. Porque si había algo que todavía me quedaba, era la capacidad de devolver el golpe, y no pensaba desperdiciarla. No fue difícil preparar la primera parte de lo que tenía en mente. Tenía tiempo, tenía recursos y, sobre todo, tenía muchas ganas de que Lucía sintiera aunque fuera una parte de lo que yo había sentido en esas 48 horas. No iba a tocarla, ni a insultarla, ni a caer en dramas, pero no iba a dejar que todo quedara como una despedida educada entre adultos civilizados. No después de haber compartido años, de haber confiado en ella a ciegas, de haberme esforzado por mantener una vida común mientras ella se acostaba con un compañero de trabajo. Lo que planeaba no era una explosión ni un espectáculo, era simplemente quitarle lo que más valoraba, su imagen limpia, su falsa superioridad, ese papel de víctima silenciosa que estaba empezando a vender a nuestros conocidos. Lo primero fue hablar con Esteban, mi primo. Él trabaja en una empresa de reformas y hace instalaciones de seguridad. Sin darle muchos detalles, le pedí que me ayudara a revisar el disco duro de una cámara vieja que teníamos instalada en el trastero del edificio. Me miró raro, pero accedió. Lo conectamos a su portátil y revisamos algunos días. Encontramos exactamente lo que buscaba. Una noche de hace 2 semanas, Lucía entraba al edificio acompañada por Sergio. El muy cabrón miraba hacia la cámara y sonreía, como si supiera que nadie lo iba a detener. Ella lo miraba con esa cara de adolescente emocionada que ya no usaba conmigo desde hacía años. Entraron abrazados, y 5 minutos después se veía como volvían a salir, esta vez riendo. Esa grabación era corta, pero suficiente. No necesitaba mostrar nada sexual. Solo necesitaba que quedara claro que ella no había sido ni víctima ni inocente. Que había traído a su amante a nuestra casa mientras yo trabajaba. Guardé el video en un USB.
Luego, lo siguiente fue hablar con Nuria, mi compañera de trabajo más cercana. Ella conoce a varios del círculo de amistades de Lucía porque su marido fue compañero de instituto de ella. No me hizo falta decir mucho. Solo le dije que Lucía y yo estábamos separados y que me había enterado de que había estado con otro. Nuria, que no se guarda nada, me preguntó si era Sergio, porque ya habían empezado los rumores en el hospital. Le dije que sí, que era él, y que tenía pruebas. Ella se ofreció, sin que yo lo pidiera, a dejar que la verdad circulara por donde tenía que circular. No me detuvo ni me aconsejó calma. Me dijo algo que me quedó marcado: cuando una persona te rompe, lo mínimo que puedes hacer es permitirte que los demás sepan la verdad. No es venganza, es justicia. Lo siguiente fue hablar con mi abogado. No pensaba darle el lujo de un divorcio amigable ni permitir que saliera de esta como la parte dolida. Quería que el proceso reflejara exactamente lo que había pasado. Le entregué las pruebas, le conté lo esencial, y él me explicó que si jugábamos bien las cartas, no tendría derecho a quedarse con el piso ni a pedirme una compensación económica. Eso era lo que más me interesaba. Ya no por el dinero, sino por dejarle claro que sus decisiones tenían consecuencias. Mientras tanto, yo seguía en casa. Cada día, después del trabajo, limpiaba todo, tiraba cosas que eran de los dos, ponía en cajas lo que me importaba. No había vuelta atrás. Me estaba deshaciendo de su presencia de forma meticulosa. El único contacto que tenía con ella era por WhatsApp, solo para preguntarle si pensaba recoger el resto de sus cosas o si las tiraría yo. Su tono era siempre neutro, casi profesional. Nada de disculpas, nada de emociones. Como si le diera igual. El lunes por la tarde, vino. No me avisó. Yo estaba en casa, haciendo una tortilla en la cocina, y de repente escuché la llave girar. Entró como si nada, como si fuera su casa todavía. Llevaba una camiseta ancha, sin maquillar, con la cara de alguien que no ha dormido bien. Me miró un segundo y dijo: solo vengo por mis libros y por la ropa del armario. Asentí sin dejar de mirar la sartén. Están en una caja, en el pasillo. Todo lo tuyo está ahí. No respondió. Caminó hasta la caja, la revisó, y dijo en voz baja: faltan mis notas de trabajo. Me giré y le dije lo único que podía decir sin explotar: las tiré. No era material importante y no voy a hacerte el favor de guardar nada que no me interesa. Me miró como si esperara una discusión, pero no la encontró. Cuando estaba por salir, le dije: antes de que te vayas, necesito decirte algo. Ella se quedó parada, con la caja en los brazos. No voy a guardar tus secretos, Lucía. Si te acuestas con alguien y traes a ese alguien a la casa donde vivimos, tienes que estar preparada para las consecuencias. Me miró sin expresión. ¿Me estás amenazando? Negué con la cabeza. No, te estoy informando. No voy a hacer nada ilegal, ni voy a gritar en redes sociales. Solo me aseguraré de que las personas adecuadas sepan quién eres. Tu familia, tus amigas, tus compañeros de trabajo. No con insultos ni chismes. Con hechos. Con imágenes. Tragó saliva. Intentó mantener la calma, pero noté que le temblaba la mano. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Nada. Ya no quiero nada. Solo que no te vayas pensando que te ha salido gratis. Ella salió sin decir más. Días después me escribió diciendo que había hablado con su jefe y que había decidido cambiar de unidad dentro del hospital, que la presión era mucha. Yo no respondí. Su hermana me escribió, diciendo que Lucía estaba muy mal, que no paraba de llorar y que no comía bien. Me limité a escribir: no tengo nada que hablar con vosotras. El silencio de esa parte de su familia fue inmediato. A los pocos días,
Me llegó por correo la confirmación del inicio del proceso de separación con la firma de ella. Sin nota, sin mensaje. Para rematar lo que había empezado, imprimí varias capturas del video y las envié por correo a sus padres. No fue una carta anónima. Puse mi nombre, fecha, y un mensaje directo. Esto es lo que vuestra hija hacía mientras estaba casada conmigo. Pensé que deberíais saberlo antes de opinar sobre mí. No hubo respuesta, pero supe por Nuria que su madre había tenido una discusión durísima con ella y que la había echado de casa cuando intentó quedarse a dormir allí después de una guardia. Sergio, el brillante amante, dejó de aparecer por el hospital y se rumoreaba que había pedido traslado. El círculo se cerraba solo, sin que yo tuviera que hacer más. No me sentí mejor. Tampoco peor. Solo en paz. No me interesaba verla sufrir, no me interesaba vengarme con saña. Lo único que quería era equilibrio. Que el daño fuera visible. Que no pudiera contarse su versión como si fuera una historia de tristeza y frustración donde ella es la víctima que huyó de un matrimonio frío. Ese relato no iba a existir. Si alguien preguntaba, yo tenía los hechos. Y eso me bastaba. La última vez que la vi fue un miércoles por la tarde, en la cafetería cerca del hospital. Yo estaba tomando un café solo. Ella entró, me vio, se congeló. Dudó si acercarse, pero finalmente lo hizo. Se paró al lado de mi mesa. Solo quería saber si todavía me odias, dijo. La miré, levanté la taza y respondí sin levantar la voz, no te odio. Me das igual. Su cara cambió, y por un segundo pareció realmente afectada. Pero no insistió. Se fue sin decir adiós. La venganza había terminado. No había gritos, no había sangre, solo verdad. Y eso, al final, fue más que suficiente. La semana posterior a nuestra última conversación en la cafetería fue una especie de paréntesis raro entre dos etapas de mi vida. El proceso de divorcio avanzaba sin obstáculos, sin mensajes inesperados ni peticiones absurdas, algo que me sorprendía por lo fácil que estaba haciendo todo. Supongo que Lucía había aceptado que no había vuelta atrás, que lo que había hecho no se podía disfrazar de error ni envolver con buenas intenciones. Yo no tenía ningún interés en dialogar, cerrar heridas juntos ni esas tonterías que te venden en las películas. Lo único que quería era silencio. No más llamadas, no más explicaciones, no más reproches sobre quién fue el responsable. Me limité a seguir con mi rutina de siempre, a mantenerme ocupado, a reorganizar cada rincón de la casa para borrar hasta el olor de su colonia. No era odio lo que me movía, tampoco tristeza, era simplemente agotamiento. Había llegado a ese punto en el que ya no esperas nada de la otra persona, ni siquiera disculpas. Es ahí donde se termina todo. Un viernes por la noche, recibí un mensaje de Laura, una amiga en común que llevaba tiempo sin escribir. Me preguntó si podía pasar por casa un rato, que quería hablar. Le dije que sí, pensando que venía a traerme algún recado de Lucía o, peor aún, a tratar de mediar. Pero cuando llegó, entendí que no era eso. Se sentó en el sofá con una cerveza en la mano, suspiró fuerte y me soltó, tenías razón. Todos lo sabíamos, pero nadie quería decir nada. Me quedé mirándola sin entender del todo. Ella siguió, lo de Lucía y Sergio empezó mucho antes de lo que crees. Incluso antes del cumpleaños de su hermano. Yo los vi juntos hace más de 6 meses, en un bar por Moncloa. Estaban demasiado cómodos para ser solo compañeros. Y no lo dije por cobardía, porque pensé que no era asunto mío. Pero me siento como una mierda por no haberte avisado. No dije nada. Solo asentí. Que confirmaran lo que ya sabía no me dolía. Me dolía más la parte de haber sido el último en enterarme, de que tanta gente hubiera guardado silencio mientras yo me esforzaba por sostener algo que ya estaba roto.
Después de hablar un rato, Laura me dijo algo que sí me dejó pensando. Lucía dice que tú también tenías parte de culpa, que te habías vuelto distante, frío, que ya no la escuchabas. ¿Tú lo sabías? Me levanté y me serví un vaso de agua. Le respondí desde la cocina, sin levantar la voz, sí, lo dijo. Y puede que tenga razón. No soy perfecto, nunca lo fui. Pero una cosa es estar distante y otra muy distinta es traicionar a alguien que confía en ti. Si estaba tan mal, tenía opciones. Hablar. Irse. Separarse. Lo que no tenía derecho era acostarse con otro y después venir a cenar conmigo como si nada. Laura asintió, se quedó un rato más en silencio y luego se fue. Esa noche me costó dormir, no por tristeza, sino porque empecé a pensar en todo lo que venía ahora. No solo en lo práctico, como el papeleo o la casa, sino en lo emocional. Cómo iba a construir una vida nueva sin arrastrar lo que me había pasado. Cómo iba a evitar desconfiar de la siguiente persona. Cómo iba a mirarme al espejo sin sentir que había fracasado, aunque no fuera mi culpa. Empecé a escribir en una libreta lo que pensaba, no para publicarlo ni para mandárselo a nadie, sino para no reventar por dentro. Escribí todo, los detalles, los gestos, los momentos en los que supe que me estaba mintiendo pero no quise aceptarlo. No lo hice para revivir el dolor, sino para entenderme a mí mismo. A la semana siguiente recibí la notificación oficial del juzgado. La fecha de la firma final ya estaba fijada. Era en 2 semanas, a las 10 de la mañana. No sentí nada al leerlo. Cerré el sobre y lo dejé en la mesa. Solo pensé, esto se acaba. Y esa frase no me causó dolor, sino alivio. Durante años viví con la idea de que el matrimonio era una inversión a largo plazo, que había que aguantar, luchar, comprometerse, como si fuera una carrera de fondo. Pero había aprendido por las malas que no se puede sostener algo que el otro no quiere cargar contigo. Me costó entenderlo, pero una vez que lo hice, me sentí libre. Unos días antes de la firma, Lucía me pidió que nos viéramos. Dijo que era importante, que no tenía que ver con abogados ni papeles. Acepté por curiosidad más que por ganas. Quedamos en un parque, a media tarde. Ella llegó puntual, con ropa sencilla, sin maquillaje. Se notaba más delgada, con ojeras. Se sentó en el banco y me miró en silencio durante unos segundos antes de hablar. No quiero pedirte perdón, no porque no lo sienta, sino porque sé que ya no sirve de nada. Solo quería decirte que, a pesar de todo, lo que tuvimos fue real. Que no me arrepiento de los años buenos. Que no fue todo mentira. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le respondí, no me hace falta que me digas eso, Lucía. No estoy intentando reescribir nuestra historia. Lo bueno existió, pero no borra lo que hiciste. Y no voy a vivir enganchado a lo que fue solo porque en algún momento funcionó. Ella bajó la mirada. ¿Crees que algún día me perdonarás?, preguntó. Tardé unos segundos en contestar. No lo sé. Y tampoco me preocupa. No necesito perdonarte para seguir adelante. Solo necesito que esto termine. Nos despedimos con un apretón de manos. Sin abrazo, sin beso, sin promesas. Un cierre frío, pero necesario. En los días siguientes, comencé a preparar lo poco que me quedaba para cerrar esa etapa. La firma llegó y se fue como cualquier trámite más. Entramos a la sala, firmamos, respondimos 2 preguntas del juez y salimos por separado. No hubo discusión, no hubo lágrimas. Solo una puerta que se cerró para siempre. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No soñé con nada. No me desperté a las 3 de la madrugada pensando en ella, ni repasando lo que podría haber hecho distinto. Me levanté por la mañana y salí a correr,
algo que no hacía desde hacía años. El aire frío en la cara me recordó que seguía vivo, que no importaba cuán mal terminara algo, siempre había un siguiente paso. Lo más difícil no fue enfrentar la traición. Lo más difícil fue aceptar que todo lo que conocía ya no existía. Pero una vez que lo aceptas, solo queda caminar hacia lo que viene. Me quedé solo, sí. Pero no me sentí solo. Tenía amigos que se mantuvieron cerca, familia que no preguntó demasiado pero estuvo ahí. Y sobre todo, tenía mi propia voz, que había estado callada durante mucho tiempo. Ahora empezaba a escucharme otra vez. Y eso, al menos, era un comienzo. A los pocos días de firmar el divorcio, empecé a notar una calma que no sabía si era real o solo una pausa antes de volver a hundirme. La casa estaba más vacía que nunca, no porque faltaran objetos, sino porque ya no quedaban restos de Lucía. Cada rincón que antes compartíamos ahora era mío, sin necesidad de explicaciones ni de aguantar su presencia. No había discusiones, no había conversaciones incómodas, no había intentos de arreglar lo irreparable. Al principio eso me resultaba extraño, como si estuviera viviendo en una versión provisional de mi vida, esperando que alguien me dijera qué hacer. Pero con el paso de los días empecé a recuperar pequeñas cosas que había dejado de lado sin darme cuenta. Volví a cocinar platos que a mí me gustaban, no a esos que a ella le parecían más saludables. Volví a ver series sin que nadie se quejara por el volumen. Volví a escuchar música en la cocina sin miedo a que alguien dijera que era muy temprano para tanto ruido. Parecen tonterías, pero cuando llevas años cediendo espacio, recuperar algo tan simple como poner tu playlist a las 7 de la mañana es casi como ganar una batalla. Con el tiempo también empecé a hablar más con la gente. Al principio me costaba. Me daba vergüenza que me preguntaran por Lucía, por el divorcio, por cómo estaba. Pero me di cuenta de que a la mayoría no le importaba tanto lo que había pasado, sino que simplemente querían saber si yo seguía en pie. Algunos amigos se quedaron callados, sin saber qué decir, y lo agradecí. Otros aprovecharon para desahogarse y contarme que también estaban mal con sus parejas. Y algunos, los menos, se distanciaron, como si divorciarse fuera contagioso. Pero no me importó. Me quedé con los que valían la pena. Empecé a salir más, sin necesidad de parecer feliz. No me forzaba a sonreír, no fingía estar bien. Simplemente salía, escuchaba, bebía algo, volvía a casa y dormía. Era una vida sencilla, pero mía. Una tarde, mientras tomaba café en un bar donde solíamos ir antes, vi entrar a Sergio. No me vio. O sí me vio, pero hizo como si no. Iba solo, sin prisa, como si no tuviera ningún problema en el mundo. Me costó contenerme. No porque quisiera armar un escándalo, sino porque tenía cosas que decirle y nunca había tenido la oportunidad. Me levanté, me acerqué a su mesa y me senté delante de él sin pedir permiso. Levantó la vista y su cara cambió por completo. No dijo nada. Yo sí. Tranquilo, no vengo a pegarte ni a hacerte una escena. Solo vengo a dejar algo claro. Se removió en la silla, incómodo. Yo seguí. Tú sabías que ella estaba casada. Sabías que vivía conmigo, que dormía conmigo, que cenaba conmigo cada noche. Y aún así, decidiste meterte ahí. No me vengas con que las cosas pasan, porque tú tomaste decisiones conscientes. No te voy a pedir explicaciones, ni me interesa saber si te arrepientes. Solo quiero que entiendas que lo que hiciste no fue un error. Fue una decisión de mierda, y ahora cargáis los dos con eso. Él intentó decir algo, pero lo corté. No me importa si ya no estás con ella. No me importa si estás solo. Lo que me importa es que si algún día piensas que no fue para tanto, recuerdes esto. Destruiste una vida a cambio de nada. Me levanté y me fui sin esperar respuesta. Después de eso,
no lo volví a ver. Y honestamente, no me interesaba saber qué había sido de él ni de Lucía. Ella no volvió a escribirme, no intentó volver, no pidió una segunda oportunidad. Y eso fue lo más revelador de todo. Porque si después de tantos años compartidos no tienes ni la necesidad de pedir disculpas una última vez, entonces es que ya no hay nada. Y esa fue mi conclusión final, no había nada más que entender, que analizar, que revisar. No había dobles sentidos, ni historias ocultas, ni razones profundas. Fue lo que fue. Ella eligió traicionar. Yo elegí no perdonar. Y cada uno siguió su camino. Un mes después del divorcio, volví a ver a Laura, la amiga que había venido a casa a contarme la verdad. Esta vez fue ella quien me invitó a cenar. Me dijo que quería saber cómo estaba, cómo me sentía ahora que todo había terminado. Le dije la verdad, que no estaba feliz, pero tampoco jodido. Que no estaba enamorado, pero tampoco cerrado a nada. Que estaba cansado, pero empezando a descansar de verdad. Ella sonrió y dijo que eso ya era mucho más de lo que había esperado escuchar. Durante la cena hablamos de todo menos de Lucía. Nos reímos, brindamos, recordamos cosas viejas. Y al final, cuando me acompañó al coche, me dio un abrazo largo, de esos que no hacen falta explicar. No hubo beso, no hubo promesas, solo un abrazo sincero. Y eso, en ese momento, fue más importante que cualquier otra cosa. Al llegar a casa, me senté en el sofá y revisé la libreta donde había estado escribiendo. Leí lo que había escrito semanas atrás y me di cuenta de que ya no necesitaba seguir llenando esas páginas. Cerré la libreta, la guardé en un cajón y apagué el móvil. Esa noche dormí con la ventana abierta, sin miedo a que me despertaran con mentiras. Me levanté temprano, preparé café, salí al balcón y vi que el día era como cualquier otro. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me pareció suficiente. Lo que aprendí de todo esto no fue sobre el amor ni sobre el perdón. Aprendí que uno puede romperse y seguir caminando. Que no siempre vas a recibir justicia, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Aprendí que no importa cuánto tiempo lleves con alguien si en un momento te demuestra que ya no le importas. Y que no hay que tener miedo de quedarse solo, porque hay momentos en los que la soledad es mucho más digna que una compañía que te humilla. Ahora, cuando pienso en Lucía, no siento odio. Siento vacío. Un vacío tranquilo, sin ruido, sin necesidad de llenarlo con algo más. A veces eso es lo mejor que se puede esperar. Ya no la extraño, ya no me duele imaginarla con otro. Solo me alegra no ser parte de su vida. Porque si algo tengo claro, es que merezco estar donde me respeten. Y eso es lo único que ya no estoy dispuesto a negociar nunca más.